Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo El doble de Fyodor Dostoyevsky. Vale, bueno, de normal, quitando La broma infinita, o ahora no recuerdo si hay algún libro más. Os suelo traer siempre ensayo o libros de filosofía, pero bueno, a mí también me gusta la literatura, no leo tanto como filosofía, pero también me interesa. Así que trataré de hablar de ello sin destriparos la historia, porque claro, hablar de un libro y a la vez contaros la historia es como un poco... no tiene mucha gracia, ¿no? Por eso, siempre que os traiga libros de literatura, pues trataré de hablaros del libro más en general, ¿sabes? Quitando de cosas que sean imprescindibles, ¿no? Bueno, El doble de Dostoyevsky es una obra no muy larga, unas 200 páginas. Es la tercera obra que me leo de él. Me leí Memorias del subsuelo y Crimen y castigo y me gustaron mucho. Y con esta obra igual, también, en su línea. Es más, el estilo de Dostoyevsky, me imagino que si habéis leído ya, que supongo que sí, o si no, digamos que tiene un estilo muy marcado, ¿no? Digamos, hay ciertas temáticas que son recurrentes, creo yo. Sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención es que tiene como un modelo, por así decirlo, un arquetipo de personaje principal que constantemente parece tener, no sé, parece ser siempre el protagonista de sus obras. No sí que sea siempre el mismo, pero sí que tiene ciertos rasgos compartidos en su carácter o en su forma de ver el mundo, o más bien en su comportamiento realmente. Yo creo que una de las cosas que también tiene tanta fama Dostoyevsky y efectivamente es lo que hace de él un autor bastante interesante, ¿no? Es la manera que tiene de relatar, digamos, de adentrarse, digamos, en la psique, ¿no? En la psique del ser humano, hasta el punto de que muchas veces te ves reflejado, aun siendo muy miserables, porque normalmente siempre son sus personajes principales, te dan una mezcla entre pena, porque dices, joder, son muy desgraciados, pero por otro lado hay veces que dices, tío, no hagas eso porque realmente es como, ¿sabes? Porque también son como que es, no sé, como que se dejan, por así decirlo, avasallar, por así decirlo, ¿no? No sé, es como que dan como tienen como una especie de características, digamos, que es como que reflejan una parte, digamos, de la miseria humana o de esa parte negativa, digamos, que todos tenemos dentro de nuestra cabeza, que a lo mejor, digamos, lo retrata, digamos, hasta un extremo muy grande, ¿no? Hasta el punto de que es como si el propio personaje ocupara, digamos, como el máximo exponente de esos propios sentimientos. Entonces es como, son personajes muy particulares, cada vez viven situaciones muchas veces pues desagradables, muchas veces conducidos por su propia forma de actuar. Parece que muchas veces se buscan sus propias penas, se ven abocados a su propio destino por la forma de ver el mundo, ¿sabes? Muchas veces a lo mejor una mezcla entre una especie de narcisismo y a la vez como una falta de seguridad y autoengaño total. Entonces es como, ya os digo, hay como una especie de tipología de personaje, ¿no? Que veo que está presente en las obras de Dostoyevsky, ¿no? Y por parte del protagonista del doble no va a ser menos. Es más, bueno, retrata la historia de un funcionario de la Rusia, ¿no? Del siglo XIX y tal, que bueno, que básicamente la temática, como dice el título, es sobre el hecho de que se encuentra con una persona que es idéntica a sí mismo, ¿no? Y claro, esto es una cosa que le perturba mucho, ¿no? Si de por sí ya es un personaje perturbado por su comportamiento y por su forma de estar en el mundo, en el momento que se encuentra alguien igual que él, digamos que eso empieza a producirle una serie de situaciones cada vez que lo llevan a peor situación. Por el hecho de que realmente es como que se ve menos, se ve como si su doble fuera mejor que él, ¿no? Y claro, es como que, ya digo, tampoco os voy a explicar nada en concreto ni nada, pero sí que hay como una especie de constante de, como la sensación de que tienes en un sueño, esa sensación de falta de fuerzas para lanzar un objeto a alguien cuando lo tienes delante, ¿no? En el momento que más tienes que luchar, imagínate con alguien, pues es como que te quedas sin fuerzas, ¿no? Pues ese sentimiento como que te crea tan negativo de como de impotencia, sí, la palabra sería impotencia, pues es como que tú ves en el protagonista esa impotencia constante de decirse a sí mismo, sí, voy a hacer esto, lo puedo conseguir tal, pero luego a la hora de la verdad no atreverse a hacer las cosas, ¿no? Y luego ves por otro lado el doble como realmente parece que sea como si fuera su lado bueno, ¿no? Socialmente.
es como si él fuera, no sé, súper despreciable, ¿no? De cara a la gente, ¿no? Y a sí mismo es como que él no se ve así, pero luego, sin embargo, es su doble como que hace todo lo que él no puede o es impotente para hacer, y a su vez es como que él le da rabia a eso, porque se siente en cierto modo humillado, pero a sí mismo no se dice que se siente así. Entonces es como que él vive constantemente en ese autoengaño, ¿no? Y bueno, sin hablar más de cosas concretas, ¿no? Yo pienso que tampoco he hablado de ningún tipo de destripe, pero lo que sí que es muy interesante también es cómo, al fin y al cabo, de una forma directa o indirecta, nos encontramos con que relata muy bien la enfermedad mental, porque en el libro, al fin y al cabo, digamos, hay un hilo conductor que, ya digo, no es una cosa que se diga expresamente, como el protagonista tiene una enfermedad mental, ¿no? Sino como que de por sí, por cómo se está comportando, por cómo es la narración, por cómo se profundiza en sus pensamientos constantemente, digamos que él, al fin y al cabo, no está bien de la cabeza, y constantemente lo está reflejando en su forma de actuar y en el propio hecho en sí de que exista ese doble, porque el concepto de que haya un doble, ya os digo, no es un final cerrado, es más, el final es bastante extraño, no voy a decir cosas concretas, pero de por sí da la sensación como si el personaje realmente estuviera padeciendo algún tipo de trastorno. Y como os digo, al fin y al cabo, Dostoyevsky en su línea relata muy bien, sabe muy bien cómo adentrarse, y eso es curioso, porque hay veces que es eso, aun siendo personajes que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Digamos que por la forma, ¿no? Como formalmente una persona piensa cosas, y a veces como sin querer podemos autosabotearnos con ciertos pensamientos intrusivos o con ciertas cosas que se nos vienen a la cabeza. Es como que realmente todo ese tipo de estar pensando, ¿no? De estar en el mundo de situaciones cotidianas, ¿no? Digamos, como que Dostoyevsky en sus personajes parece que sepa muy bien reflejar esa oscuridad de la mente humana, y eso es muy curioso. Y bueno, nada más que deciros, si os interesa el autor, si os interesa lo que os he dicho sobre el libro, os lo recomiendo. Es un libro que me ha gustado bastante, y nada, ya os traeré más libros de Dostoyevsky en un futuro. Que vaya bien, chao.